Hola, bienvenidos al Café Picante 363. En el editorial me ocupo de todo lo que significa positivamente la reforma a la salud aprobada en la Cámara. Anita va a tratar el tema del salario mínimo que se define y todo el asunto laboral que depende de él. Pastrana y Duque siguen conspirando en medio de sus desfases contra Petro y Uribe lanzando todavía más cortinas de humo para sacarle el cuerpo a las acusaciones de paramilitarismo. Vamos a las notas. Café Picante. La Organización Mundial de la Salud define el concepto de salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y claramente expresa que la salud existe cuando su concepción es holística y amplia, y no solamente relativa a la ausencia de enfermedades. Es como decir que la salud es la vida misma, en toda su extensión. De tal manera que desde un individuo hasta todo un pueblo y un país, la salud significa ni más ni menos que la existencia. Con una atención deficiente, privatizada y convertida antes que nada en un negocio neoliberal, en el cual los diversos servicios de pseudo salud se prestan con parámetros de rentabilidad y enriquecimiento, y no de humanidad, la gente está condenada a vivir con mala salud, lo cual es vivir mal, la vida misma. Tiene implicaciones en todo, hasta en la productividad exigida a los trabajadores. La buena salud individual y colectiva es sinónimo de avance, de equilibrio, de crecimiento, de movimiento, de seguridad. La mala salud, mente física o en el corpus social, redunda en atraso, desequilibrio, inmovilismo, inseguridad y enferma a toda una sociedad. Un cáncer maltratado, dejado a la deriva, es también en su acumulado un cáncer social. Una muerte por inasistencia y dejadez es un crimen institucional y social. Un dolor persistente sin paliativos es una pena colectiva y no solo para quien lo padece. La enfermedad personal o general causa desconsuelo, angustia y se convierte en un tormento para todo el mundo. La enfermedad maltratada o dejada al azar es simplemente un fracaso de una nación que debería estar en esa materia más que en cualquier otra, construida sobre la solidaridad y la fraternidad. Todo lo contrario a lo que hemos estado mal acostumbrados durante décadas, desde que Gaviria convirtió a la salud en una especie de estafa más, de lucro, de especulación, hasta convertir las EPS en instituciones financieras de usura que enriquecen con el sufrimiento de los demás. Y a los prestadores de servicios médicos, desde las consultas hasta las hospitalizaciones, pasando por los medicamentos, en empresas insensibles que solo piensan en el dinero que les entra. Lo de la salud es más que nada el reflejo de una sociedad enferma, de un capitalismo criminal, que basa su crecimiento suicida en el dolor colectivo. La reforma a la salud de Petro, aprobada en la Cámara, pretende moderar o acabar con esos macrovicios de un sistema indolente. El manejo de los recursos ya no estará en manos de las EPS, que no se encargarán del pago a hospitales y clínicas, entre otros. Se concertará con las comunidades ancestrales sus sistemas de salud. Se garantiza que los recursos para el pago a las instituciones prestadoras de salud los fije directamente el Estado a través de la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la ADRES. El gobierno también logró que las EPS tengan un plazo de 2 años para definir su transformación en entidades gestoras de salud y vida. Se avalaron los centros de atención primaria, con los que se proyecta que por cada 25.000 habitantes se cuente con uno de estos lugares que se consideran como la puerta de entrada al sistema y cuyos servicios los prestarán las redes integrales de salud. Lo que estipula el proyecto con los CAPS es que los ciudadanos se afilien al que se encuentre más cercano, a su hogar, y los remitan en caso de que requieran una atención especializada. La reforma tiene 5 puntos claves que transformarán el modelo actual de atención. Mejorarán la calidad de los servicios, garantizarán la cobertura universal, eliminarán las EPS como intermediarias y fortalecerán el papel del Estado como regulador y financiador. Son estos la atención primaria en todo el país, un sistema único de afiliación sin intermediarios. No van más las EPS, que cobran cuotas a los afiliados en medio de una enorme ineficiencia y corrupción, desde luego. El Estado se fortalece y recupera los recursos públicos absurdamente privatizados y actuará como regulador del todo el sistema, y será importante la mejora laboral de los trabajadores de la salud, que contarán con estabilidad en el empleo digno y directo y todas las garantías salariales. Pues ya veremos qué pasa en el Senado. A sabiendas que la sociedad colombiana, víctima de la violencia y las injusticias inmemoriales, es un colectivo enfermo, sobre todo mentalmente, esta reforma ayudará, y no poco, para que todos vivamos en una Colombia más saludable, en donde la vida, en toda su maravillosa dimensión, sea ante todo preservada, respetada y amada.
Café picante. Guillermo Alfonso, en esto de la reforma a la salud te ha faltado la simpesis, o sea, la concordancia de forma y de fondo de tus palabras. No puedes confundir pandemia con anemia. No, señor. El problema es tuyo con tu sinapsis. Tienes complicaciones de comunicación con la neurita neoliberal. Lo que has hecho es saltarte la regla fiscal de Barbosa, desconocer la inflexión en la metodología de nuestro apalancamiento financiero. Y tú has desvalorizado la narcolepsia en los procesos de reforma y niegas la necesidad del catéter y el embolismo del trombo hacia el futuro, no, señor. Tú no entiendes nada de la recepción del leasing en la cuota del Bitcoin en el contexto de la EPS y menos el Big Bang Data de la consulta externa. No. Es que usted se niega a aceptar los índices de contracción en la vena varice social y en la gonorrea solidaria. Eso hay que tratarlo con cataplasmas progresistas y no con vendajes a los ojos del gran capital. La sangre debe producir dividendos estacionarios de los hematíes invertidos. No se puede asfixiar el sistema. Hay que hacer como Ingrid Betancourt, meterle oxígeno a los portafolios. Es que no permitiremos que sin anticoagulantes el sistema privatizado nos vuelva un banco de sangre. Creo que no nos entendemos porque hablamos lenguajes diferentes. Mejor nos vemos en el próximo Soroche. Eso, y te doy té de coca. Perfecto, lo acepto, en bolsa de valores. Café picante. El año pasado, el incremento del salario mínimo se consensuó entre el gobierno, los sindicatos y el empresariado. Pero las fuerzas políticas cambiaron después de las elecciones regionales, así que no es seguro que este año también se logre un acuerdo, caso en el cual el gobierno tendrá que decretar unilateralmente ese incremento. Pero en este punto las partes están discutiendo y la cosa no está nada fácil porque hay muchas variables que deben tenerse en cuenta antes de decidir el aumento. En principio, la más importante es que el salario de los trabajadores se ajuste al nivel de los precios actuales, a la inflación, porque lo que uno compraba hace un año con 1 millón de pesos, hoy cuesta más. Así que ahí la cosa es fácil en justicia. Lo mínimo es incrementar la inflación. Pero además, el salario debe ajustarse a la variación de la productividad de la economía. Es decir, si hoy somos más productivos que hace un año, entonces se debe reconocer a los trabajadores ese incremento también. Pero ahí tenemos el primer problema. La productividad de la economía colombiana, según la forma en la que se calcula, es de 0,78 o negativa. En eso está la Comisión de Concertación Laboral, en definir cuál de las fórmulas de productividad utilizar. Pero ese no es el problema más grande. En Colombia el 55.2% de la población vive en condiciones de informalidad y un poco más de 10 millones de colombianos viven con menos de 1 millón de pesos. Los que alcanzan a ganarse el salario mínimo son apenas 2,5 millones de personas. La buena noticia es que se está recomponiendo la estructura laboral colombiana. Es decir, hay gente que está entrando en la formalidad y otra que aumenta sus ingresos. La mala noticia es que todavía son muy pocos los que alcanzan a ganarse un salario mínimo. Ahora, la variación de ese indicador nos afecta a todos. Primero porque hay varios costos que se atan al salario mínimo y que se ajustan según su incremento. Aunque el gobierno ha venido trabajando en desvincular esos costos al salario, todavía hay algunos. Pero además, ese monto también influye en la inflación. Ahí sí nos afecta a todos, porque la inflación es, como dije antes, la variación del precio de los productos y en Colombia, aunque ha venido cediendo en los últimos meses, todavía tenemos una de las más altas de la región. Esto es un círculo vicioso. Al aumentar los precios de los productos se debe ajustar el salario para que los trabajadores no pierdan su capacidad adquisitiva. Pero si el incremento salarial es muy alto, eso presiona a que los precios aumenten aún más y se vuelve a presentar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Pero la cosa no termina ahí. La economía colombiana está estancada, es decir, nuestro nivel de crecimiento económico se contrajo y eso es a causa del nivel de inversión, no del de consumo. Los colombianos siguen consumiendo más o menos lo mismo, pero la inversión no crece. Entonces, no pareciera que impulsar el consumo, lo que se logra aumentando el salario, sea la solución que necesitamos para impulsar la economía. Tampoco es cierto que el aumento salarial vaya a desincentivar la inversión, pero lo que sí es verdad es que la variación en el salario afecta al dinamismo de la economía nacional, que también nos afecta a todos los colombianos, empleados informales y desempleados. Y el nivel de tasas de interés que mantiene el Banco de la República no ayuda. La cosa es abrumadoramente técnica, pero importantísima, porque en buena medida es responsable de la calidad de vida de todos nosotros. Ahora,
Con todo y lo técnico, delicado y complicado de esta discusión, lo que definitivamente no puede pasar es que implique un retroceso en los derechos alcanzados por esta sociedad. Y lo digo porque en la mesa está la propuesta de fijar el mínimo en 2 millones de pesos, pero que el empleador no pague nada más. Es decir, la seguridad social, las vacaciones, las primas, los parafiscales, nada. En la práctica, eso es convertir al salario mínimo en un salario integral y eso raya en volver a todos los colombianos contratistas. Un absurdo. De hecho, la reforma laboral que la ministra prudentemente retiró mientras se termina de surtir la negociación del salario mínimo para no entorpecerla, va exactamente en el camino opuesto. Se trata de garantizar los derechos de los trabajadores, no de eliminarlos. Así que esa locura es lo único que no puede ser aprobado. Café picante. Joder, todas esas exageradas exigencias del populacho me tienen encabronada. Que se les ha ido la pinza. Basta que estemos en diciembre para que a la gentuza se les abran las agallas y quieran más. Os digo que me son insoportables todas esas primas, aguinaldos, vacaciones y reformas que nos tienen jorros. Entre Petro, sus primeras líneas y los sindicatos esos del M19. Pareciera que todo lo que habíamos avanzado en materia de restringirle la comida y las prebendas a los chungos menesterosos para dejarlos en sus cuentas se nos está dañando, vaya. Es que con esto de haber aprobado en la Cámara la reforma a la salud, no solo le están quitando los recursos al empresariado que había logrado bancarizar la enfermedad y la plata de los pendejos que pagan su enfermedad privada, sino que van a acabar el negocio mismo de la salud, tan perfecto, tan eficaz, en eso de quitarle la plata que les sobra a los pobres y darle su calmante, su aspirina. Ahora dice que Petro es el que va a dar la plata a los hospitales, vaya, quitándole a los exitosos intermediarios la platica, impidiendo los negocios financieros, inmobiliarios, y para los pobres lo que deben merecer, la enfermedad. O sea, quitarnos la ventaja de tenerlos además de hambreados en mal estado físico, para que apenas tengan fuerzas solo para trabajar para nosotros, sin joder, claro está. Y ni hablar de esto del salario mínimo, que ya es inmenso. Eso de subirles más del 10% es derrochón, como diría nuestro Franco Paisa. Y además quieren trabajo estable, con prestaciones y demás gabelas. ¿Habráse visto que toda esa masa de rebuscadores, obreros, mingueros y demás se vayan con sus pretensiones a tomar por culo, mamertos? Café picante. Hola, querido Iván. Estoy muy complacido de integrar contigo el club de expresidentes ineptos, cuya cabeza honoraria es Virgilio Barco, a quien como a nosotros lo gobernaron. Sí, Andrés Lázaro Pío, es un enorme placer esto de la incompetencia, que durante nuestros periodos garantizó que otros trabajaran para nosotros. En mi caso, mi eterno Uribe. ¿A ti quién te mandaba? Yo en eso de la incompetencia no soy selectivo. A mí me mandaba todo el mundo, desde Tiro Fijo y sobre todo Bush, que era mi presidente, como el tuyo Uribe. Pues no se me ocurre, ¿a qué más invitamos a nuestro club de incapaces y torpes? Pues a Fujimori, que lo acaban de soltar. Un gran socio ideológico sin duda. Metamos a Bukele, que aunque está activo, garantiza todo lo que nos gusta. Listo. Oye, pero te propongo que hablemos de lo único que sabemos hacer bien: atacar a Petro. ¿Tú en qué vas con eso? Mi profesor de ética, Gustavo Gómez Córdoba, me dijo que lo acusara de nazi y de vago, o sea, de duque. Y se la monté durísimo con lo de la aprobación de la reforma a la salud. Lo tengo enfermo con eso. Pues yo le saqué unas calumnias devastadoras, que con lo de la paz total, el tipo lo que es narco. Pero lo mejor de todo es que con las vainas que le montamos, seguimos impunes. Lo único chévere de Petro es que es tan pendejamente demócrata que se deja decir de todo y casi ni revira. Y... Cierto, ¿no? Aprovechemos. ¿Qué más le inventamos? ¿Qué tal si le armamos una vaina como de Cacorrito? Un amigo mío muy cercano y poderoso puede comprarnos unos testigos para eso. No, Iván, eso no. No vaya a ser que me quede solo, como en una isla. Es como si yo te dijera a ti que la montaras de imbécil.
Se nos devuelve. Café picante. Quiero contarles una noticia que me tiene feliz. Voy a la posesión de Javier Milei en Argentina y voy a encontrarme con todo este equipo de luchadores por la libertad. Café picante. Desde que logré ser un fantasma político, me encantan las cortinas desde donde espanto, sobre todo las de humo, como eso que me inventé con mi lugarteniente Barbosa, que un fiscal y un abogado de oficio le ofrecieron ayuda a un autodefensa llamado Lucas para que me acusara de cosas de plata es plata con Carlos Castaño. Ustedes saben que yo soy un experto en eso de manipular testigos. Yo no conozco a ningún paramilitar. Son ellos los que me distinguen, hombre. Mi abogado Granados está manejando eso 4x4. Hombre, ahí no hay nada. Pero esa persiana me sirve para taparlo de mancuso que me ha enredado con masacres y sicariato. Y más ahora que me quieren sacar al sol el trapito con don Berna, que también lo obligaron a decir que lo buscaron de mi parte para lograr que el ex paramilitar Francisco Villalba se retractara de haberme señalado de asistir a reuniones previas a la masacre del Aro. Todas esas calumnias son para distraer, como y que Petro destruya mi privado sistema de salud, que es solidario con los colombianos, en las dolencias y en la tumba. Enfermarme con eso de estigmatizar la confianza inversionista que nos permite sanamente quedarnos con todas las ganancias de unas EPS que son bancos que nos quiere descarbonizar, hombre. Café picante. People, oficialmente estamos en Christmas. La gente prendió velitas y no fue para ahorrar la cuenta de la luz, que sí está carísima, ni para prepararse para el fenómeno del niño que se nos vino encima, aunque obvio, o sea, también nos entrenamos para eso. Pero fue para conmemorar la Inmaculada Concepción, no la iluminación, que sería regio. Pero es que para poder conmemorar la iluminación necesitamos primero que pase, o sea, mejor dicho, que Diosito lindo ilumine al Eternal President para que se pensione, a Mafe para que se dedique a uno de los negocios familiares, o sea, las postres, las vacas, alguna cosa de esas, a Polo Polo para que defina si pertenece a alguna raza, etnia, religión o alguna vaina que no sean los negocios de Mafe, a Paloma para que entienda que es Paloma y no el Espíritu Santo, a JP Hernández, ay sí, que lo ilumine, por Dios, pobre JP, a ese man le apagaron la luz de un totazo y el man quedó en tinieblas. O sea, no estamos celebrando la iluminación, por esa todavía estamos rezando. ¡Cheers! Café picante. Hola, Rugelis. Pues acá preocupado con lo del perico. No, Lora, no. De eso se encarga la Cabal. Pues con esas incautaciones tan gigantescas por allá en los océanos. Sí, claro. Muchas toneladas al mes. Son los manes esos de la Armada que le están siguiendo la cuerda al Petro con lo de coger el tute de exportación en lugar de raquetear cocaleros y echar glifosato. ¿Sí? Pues Rugeles, entienda, es una cuestión de repercusiones en el mercado interno. Como el alcaloide no sale o se lo cogen, pues está inundada las calles con bazuco y polvo. Y claro, los precios están a la baja en las ollas y en el jibareo, que es lo que uno atiende, ¿sí? A menor precio, menor porcentaje en el negocio. Con decirle que la felpa se consigue por muy pocas lucas, ¿sí? Si se daña el macrotráfico, el microtráfico se afecta. ¿Fentanilo? No, eso por acá es como el IVA, no pegó, no. Además, esto está lleno de zombies uribistas, ¿para qué más? Claro, el JP, una momia neolítica. Tal vez algo logre en Medellín donde fico, sí. Mano, dígale a nuestra gente allá en Buenaventura que hablen con los de la Marina a ver si le bajan la intensidad para que dejen trabajar. Chao, Rugeles, le encargo. Patrullera Castaño, eso no insista más con lo del susto. Por ahora, a pararle bolas solo al árbol de Navidad. Café picante. Bueno, y hasta acá el Café Picante 363. No tengo aquí a la mano los libros, pero ustedes saben que está PayPal, Patreon, Lavaki, Daviplata, Nequi, la cuenta corriente para colaborar en estos tiempos para los aguinaldos del Café Picante.
Seguimos firmes a pesar de las desmonetizaciones. Vamos a estar todo el mes de diciembre con ustedes. De repente los programas serán un poco más cortos, pero todo igual y todo para adelante. Un gran abrazo, nos vemos en una semana. Café picante. Be